iré, donde tú me guíes marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté, háblame Señor, guíame mi Dios, quiero ser testigo de tu amor, hazme proclamar. Muy buena noche, amados hermanos, amigos. La paz de Dios y el amor de Jesucristo siempre esté con nosotros. Su hermano Cándido de este lado, en el programa de la Iglesia de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? El programa de la Iglesia de Cristo de la avenida Manolo Tavares Justo, número 16, sector Las Flores, Puerto Plata. Amados en Cristo, en esta noche vamos a compartir un tema de la palabra de Dios muy importante, un tema que muchos en este mundo necesitan saber o necesitamos saber. ¿Qué dice la Biblia? Por eso el programa se titula o se llama ¿Qué dice la Biblia? Porque debemos de hablar conforme a lo que dice la Biblia. El tema que vamos a compartir hoy de la palabra de Dios es base a una palabra que muchos invocan en su labio, y es una palabra: somos hijos de Dios, o yo soy hijo de Dios. Esa palabra la dicen muchas personas, y la dicen por varias razones, y una de ellas es porque creen en Dios, porque saben en la existencia de Dios, porque saben de que el mundo lo hizo Dios, y al tener esa fe en Dios, pues todos dicen, como nosotros también decíamos en otro tiempo, somos hijos de Dios. De tal manera que muchas personas hoy día dicen, Dios es mi Padre. Muchos dicen, Dios es mi guía. Muchos dicen, Dios para mí es todo. Pero, ¿qué dice la Biblia en cuanto a este punto que vamos a analizar hoy? Hijo de Dios. Vamos nosotros en esta noche a hablar conforme a la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios para que veamos lo que Dios dice que debemos de hacer para nosotros ser sus hijos. Les repito que esa es la fe de muchos. En otro tiempo nosotros también lo decíamos. Dios es mi Padre, yo soy hijo de Dios, somos hijos de Dios. Bueno, quiero iniciar con una palabra, y la palabra es criatura. La Biblia habla claramente que nosotros somos creados por Dios, o sea, somos criaturas de Dios. O sea, nosotros somos la creación de Dios. Dios creó todas las cosas. Entonces, nosotros somos criatura de Dios. Pues bien, mis amados hermanos, para desarrollar el punto en esta noche, vamos a leer algunas palabras. En estos momentos vamos a leer la palabra de Dios en Marcos, en el capítulo 16, verso 15-16. Jesús dijo: "Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura". Si analizamos esa palabra, Jesús está diciendo
a toda criatura, a toda la persona, o sea, a toda la creación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que realmente Dios quiere que se le predique el evangelio a toda criatura, a todos los hombres y mujeres que Él ha creado. Entonces, esa es la palabra correcta. En vez de decir que todos somos hijos de Dios, debemos de decir que somos criatura de Dios. Pues bien, yo voy a leer una lectura en el Antiguo Testamento y vamos a leer en Éxodo. Ahí vamos a leer la primera lectura. Dios todo el tiempo ha querido que su creación seamos sus hijos. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, después de la creación estar dividida en diferentes pueblos, Dios escoge un pueblo para que sean sus hijos. Y eso lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Porque es así, habían diferentes pueblos y yo creo que todos conocemos, y vamos a poner un ejemplo, Egipto. Ahí estaba, en esa nación estaba el pueblo de Israel, pero Egipto no era el pueblo de Dios. De manera que como Egipto no era el pueblo de Dios, entonces el pueblo de Israel que estaba en Egipto, ese era el pueblo de Dios en Egipto. Vamos a ver la palabra de Dios, vamos a leer algunos textos bíblicos para que comprobemos esto. Vamos a leer en Éxodo capítulo 4, verso 22. Éxodo 4, 22, y vamos a leer en el nombre de Jesús. Y dirá a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Eso fue cuando Dios habló con Moisés, para que Moisés entonces fuera a libertar el pueblo de Israel, el pueblo de Dios que estaba en Egipto. Y esa es la palabra que Dios le dice a Moisés. Le dirá al Faraón esta palabra, repito, y dirá a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Porque de entre todos los pueblos que habían en ese entonces, solamente el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Es importante saber por qué se llamaba el pueblo de Israel. Israel viene por el nombre que se le puso a Jacob. A Jacob se le llamó Israel. Entonces, Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Entonces, las 12 tribus de Israel eran los 12 hijos de Jacob. Entonces, por eso que el pueblo de Dios se llamaba el pueblo de Israel, porque venía entonces de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, esa era la nación, ese era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que duró en Egipto unos 430 años como esclavo. Pero aquí veamos que Dios le dice a Moisés para que le diga al faraón que Israel era su hijo. O sea, el pueblo de Dios, los hijos de Dios eran el pueblo de Israel. Vamos a buscar ahí mismo en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 13, verso 18. Vamos a leer ahí en el verso 13, capítulo 13, verso 18. Y también vamos a leer ahí mismo en el capítulo 14, verso 1 y 2. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios aquí en cuanto a este punto que estamos analizando en esta noche. Dice la palabra de Dios: cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os jactaréis ni os raparéis a causa de muerto,
porque eres pueblo santo de Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le sea un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí veamos entonces el pueblo de Israel, como Dios le está hablando. En el 18, repito, cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios, guardando todos, no algunos, todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Y dice el verso 1 del capítulo 14, hijos sois de Jehová vuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces ahí, cuando el hombre guarda los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, la ordenanza de Dios, entonces el hombre, la mujer, pasa a ser hijo de Dios. De manera que Dios en todo el tiempo trató con el pueblo de Israel para que obedecieran su mandamiento, porque ese era el plan de Dios, de que no solamente el pueblo de Israel fueran los hijos de él, pero ya al escoger al pueblo de Israel de entre todos los pueblos, como hemos leído aquí, entonces Dios le dice que si guardaran sus mandamientos y guardaran sus estatutos, entonces serían sus hijos, serían su pueblo. De manera, amados hermanos, que hemos visto en el Antiguo Testamento cómo Dios le pone condiciones al pueblo de Israel para que fueran su pueblo, para que fueran sus hijos. Así que, amados hermanos, luego ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento para que veamos que Dios le exige a cada uno de nosotros para que seamos sus hijos. En breve volvemos.